cualquier cosa que ocurra en la comunidad, justo en esta hora, que es la hora en que transmitimos este espacio producido por Agencia Fronteriza de Noticias a través del canal 154 de cable. Yo soy José Enrique García Sánchez, es un privilegio estar aquí disfrutando su compañía. Les recuerdo que este es un espacio dirigido realmente por la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, nuestra compañera Dorelena Cortés Juárez, que en unos días más estará de nueva cuenta dirigiendo este espacio. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de este canal, canal 154. Un saludo también a nuestros amigos en Rosarito. Llegamos a través de TV Rosarito y en contacto con CNR Noticias. Les recuerdo también que el número telefónico a través de mantener contacto pues es el 608-7645. Serán bienvenidas sus recomendaciones, sus sugerencias, sus comentarios. Desde luego los esperamos con mucho gusto. Eh, Mire, entrando en materia, quiero comentarle pues que tal como lo ofreció, tal como lo anticipó el Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues la promesa se ha cumplido. Ya le esperaban con expectación en medios de comunicación nacionales, evidentemente. En el sector empresarial también ya esperaban con bastante expectación esta información, este segundo listado, la lista negra pues de los contribuyentes que aparecen, que encuadran en alguno de las categorías de irregularidad que para todo efecto práctico tendría consecuencias de carácter legal. El SAT ha cumplido lo prometido y hoy se ha publicado en el Día Oficial de la Federación el listado de 162 empresas que según el gobierno federal pues habrían estado emitiendo facturas falsas. Lo interesante del asunto es que lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, además esta lista de 162 empresas, pues es, mire, abierta y claramente la presunción del gobierno federal sobre estas irregularidades. Porque en esencia eso es, está compartiéndonos el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, su presunción para todo efecto legal que esto pudiese tener. Fíjese que dice, y le comparto textualmente, se comunica en la publicación del Diario Oficial de la Federación y en este capítulo inicial, como tema principal, en el asunto, así aparece, asunto, se comunica la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69b, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación respecto a los contribuyentes que se indican. Y luego del sustento de carácter legal a esta afirmación y, y la justificación correspondiente, pues la Secretaría de Hacienda despliega el total de nombres de estas empresas y finaliza el documento o el decreto, pues, o la disposición, que por cierto es firmada por el administrador central de fiscalización estratégica, Carlos Enrique Borges Duarte. Se plantea que los que aparecen en esta lista tienen un plazo de 15 días contados a partir de que surte efectos la última de las notificaciones que se realicen conforme al citado precepto legal, Diario Oficial de la Federación, página de internet del SAT, y resolución notificada a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte ante la Administración Local de Auditoría, es decir, causa efecto a partir de que la empresa o las empresas reciben la notificación correspondiente. Y la autoridad fue muy clara en las últimas horas al afirmar
que esta acción no se limitaba a la publicación del listado, sino a la notificación formal, porque para todo efecto práctico y de carácter legal, la notificación es la que tiene el valor correspondiente. Y en este documento que publica el Diario Oficial de la Federación se plantea con toda claridad, pues que los señalados tienen 15 días a partir de que surta efectos la última de las notificaciones. Se les percibe además que en caso de no aportar la documentación e información necesaria a efectos de desvirtuar los hechos que llevaron a presumir la inexistencia de operaciones, se confirmará dicha presunción legal. Es decir, basta y sobra con que las empresas señaladas eh, dejen de hacer lo necesario para que la autoridad ya pueda presumir legalmente una responsabilidad y de acuerdo con esto, pues proceder de conformidad con lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Este es un tema sin duda que los especialistas en el campo del derecho fiscal ya están atendiendo y ya están analizando, hay que decirlo, porque la publicación no necesariamente causaría algún efecto legal, dicen algunos, siento que otros están cuestionando pues la legalidad de publicar estos nombres y sobre todo de publicar así, con ese tono, con ese carácter de presunción legal, es decir, yo presumo, dice el autor, que estos 160 y tantos empresarios o empresas están incurriendo en una ilegalidad. Y ahí les va, ¿no? Lo que esta lista incluye es el nombre y es la notificación del artículo correspondiente o sí, en este caso el artículo 69b que ampara la presunta irregularidad en que estarían incurriendo los empresarios señalados. Viene una lista grande, déjeme decirle, amplia, por grupos de actividad comercial. Están empresas dedicadas a la publicidad, están comercializadoras, están algunos corporativos, empresas de asesorías integrales, de, capacitación, de recursos humanos. Hay también en este listado algunas empresas de carácter gastronómico. Hay adicionalmente empresas publicitarias dedicadas al ramo de la publicidad, de contabilidad desde luego. Hay varios de carácter gastronómico, lo reitero. Hay constructores, hay empresas dedicadas al ramo inmobiliario y en todas estas, por nombre aparece identificada una con el nombre de Tijuana. Aceros Tijuana, SADCB, es esa empresa que aparece en el listado. Sin más datos, no figura en este listado la dirección con que aparece registrada cada una de estas empresas, solamente este nombre, que es el nombre registrado ante la autoridad fiscal. Ha generado, digamos que, un, una reacción todavía moderada, que seguramente se verá modificada en la medida que algunas de estas empresas o firmas comerciales sean reconocidas por el nombre que se les conoce públicamente, por el nombre comercial. Ya sabe usted que para efectos fiscales y legales tienen una denominación. Aceros de Tijuana SADCB podría, no tenemos en el momento el dato de que utilice esta empresa así registrada. Lo mismo ocurrirá con otras que seguramente serán reconocidas en las próximas para efectos fiscales. No es lo mismo restaurante Big Boy, por decir algo, que en Buttercup SADCB, por ejemplo, que es una empresa operadora del restaurante, como ocurre con muchísimos otros, los más conocidos. Pues así, de esta manera, en cumplimiento de
promesa de su aviso, difundiendo el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación este listado que no es cualquier cosa, pues ya lo había anunciado el gobierno federal y lo está cumpliendo. Y en esto que parece un propósito y una determinación del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, ha habido otro incidente de carácter nacional que ha llamado pues la atención incluso a nivel internacional. Tan lo ha llamado que el gobierno de los Estados Unidos se ha visto involucrado en esto, porque, mire, llegaron como si estuviese en el proyecto la captura de algún peligroso narcotraficante. Efectivos de la Armada, evidentemente equipados, pues, armados, y en un desplazamiento muy espectacular y aparatoso, llegaron efectivos de la Armada y en 8 puertos deportivos ubicados en las costas mexicanas del Pacífico y el Caribe, que son muy socorridos y muy buscados por visitantes extranjeros, norteamericanos, canadienses, personas ya de tercera edad, que y que han encontrado también en esta categoría o en este estatus la posibilidad de hacer rendir su dinero y de hallar sitios donde pueden vivir con tranquilidad y con un poder adquisitivo que les permite disfrutar estos últimos años de su vida muy, muy tranquilamente. Y qué mejor que eh, pues estos donde pueden llegar con sus naves, eh, hacen algún arreglo y ahí pueden permanecer quieran, meses o años incluso viviendo dentro de sus bodas. Este es el caso que le estamos comentando. Los extranjeros que se hallaban en estas embarcaciones pensaron que se trataba de una gran operación antinarcóticos. Sin embargo, estas personas, en su mayoría jubilados estadounidenses y canadienses, se dieron cuenta que el objetivo de esta movilización eran precisamente ellos. Parejas que pasan sus sueños dorados, ya le digo, navegando en botes modestos de unos 40 pies, unos 12 metros de eslora. Después de inspeccionar más de 1.600 embarcaciones a fines de noviembre, la Secretaría de Hacienda anunció que había emprendido el embargo precautorio de 338 embarcaciones, a las que acusaba de carecer de un permiso que cuesta el equivalente a $70. Hacienda dice que tienen 4 meses para decidir si libera las embarcaciones o las vende en subasta. Muchos propietarios de los botes afirman que tenían permiso, pero que nunca se les pidió que lo presentaran. Y esto se ha convertido incluso en materia de controversia y discusión. Ha generado algunas reacciones iniciales que le vamos a compartir regresando de esta pausa. Aquí le esperamos. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com.
déjeme recordarle los números telefónicos a través de los cuales puede usted estar en contacto con este espacio y con esta agencia. Nuestros teléfonos de oficina son el 608-7645. Les recuerdo del mismo modo que el número 250-0610. Son estos dos números el contacto para recibir su sugerencia, sus comentarios, eventualmente alguna información, alguna pieza de carácter informativo que pudiera tener valor periodístico digno de ser compartido con el auditorio. Le quiero compartir de igual manera la dirección de correo electrónico, es afnpolitico@gmail.com. Nuevamente es afnpolitico@gmail.com. Estamos transmitiendo, les recuerdo también, a través de la señal de canal 154 de cable y desde los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias aquí en la zona de la Mesa de Tijuana. Mire, le platicaba de este operativo efectuado por la Secretaría de Marina y personal fiscal, y específicamente la acción emprendida en estos puertos que reciben en su mayoría navegantes extranjeros, norteamericanos y canadienses. Son 338 embarcaciones de un total de 1.600 que fueron inspeccionadas o revisadas por lo menos administrativamente, a lo que tuvo que sumarse pues la inspección física para confirmar la existencia o la presencia de esas naves ahí. Son botes modestos de unos 12 metros de eslora que deberían haber pagado un permiso de aproximadamente $70. Muchos de los propietarios de los botes dijeron que tenían el permiso, pero nunca se les pidió que lo presentaran. Otros dicen que hubo errores numéricos menores en los trámites que fueron utilizados como argumento para ejecutar el embargo provisional de las embarcaciones. Algunos dijeron después a los medios de comunicación que no se encontraban en sus botes durante el operativo, que nunca recibieron notificación alguna y que se enteraron del decomiso solo por gerentes de las marinas intervenidas. La iniciativa, desde luego, ha provocado alguna inconformidad entre mexicanos, ya lo sabe usted, sobre todo aquellos que están relacionados con la actividad empresarial del turismo. Trajeron, decía uno de los testigos de este operativo, trajeron un numeroso contingente de elementos de la Marina, provistos con ametralladoras y otros equipos, ingresaron a la Marina, y todo el mundo decía, vaya, vaya, aquí ocurre algo grande relacionado con el narcotráfico. Ese fue por lo menos el testimonio de Richard Spindler, cuya nave fue decomisada cerca de Puerto Vallarta. Estas son solo personas jubiladas de 50 o 60 años, es gente apacible. Esto fue sumamente excesivo, dijo. El documento en cuestión, conocido como permiso de importación temporal, puede obtenerse hasta en el portal de gobierno. Con él, los portadores demuestran, primero, que son dueños de las embarcaciones y se comprometen a no dejarlas ni venderlas en México, que es un trámite muy parecido al que hemos conocido en frontera para la importación temporal, la internación de vehículos fronterizos, ya sabe, de este régimen diseñado especialmente para la frontera, que a nosotros nos había permitido durante mucho tiempo usar vehículos en estas condiciones, pero debíamos pagar un permiso igualmente temporal si decidíamos internarnos en el resto del país. El mismo condicionamiento, el compromiso era no venderlos en el interior del país, o bien si esto ocurría, bueno, se tendría que pagar lo correspondiente. Muchos de los dueños, les recuerdo, argumentaron que ni siquiera fueron tomados en cuenta, no fueron notificados, no estaban presentes en el momento del operativo y del embargo, y la Secretaría de Hacienda y su Servicio de Administración Tributaria, que es este brazo
ejecutor fueron renuentes cuando se les pidió especificar el tamaño, valor o nacionalidad de las embarcaciones embargadas. No respondieron incluso a las numerosas solicitudes para que facilitaran detalles sobre el operativo o sobre las quejas atendidas de parte de los propietarios. Y es que las autoridades no colocaron avisos en los botes señalados, tampoco los sujetaron con cadenas. Usualmente en algunos operativos de carácter fiscal o administrativo, el bien que es materia de este procedimiento es objeto de algún acto para inmovilizarlo. En el menor de los casos, se les coloca algún engomado. No fue no ocurrió así. Evidentemente no se puede recoger con uno en grúa un bote de esos y llevarlo a guardar al almacén o a los patios fiscales o cosa que se le parezca. El hecho es que hay y hasta cierto punto una suerte de desinformación que ha paralizado a los propietarios de estos botes, y es que algunos gerentes de estas marinas intervenidas por la autoridad advirtieron a los dueños de los botes que por si las dudas ni se atrevieran a mover los botes o se les ocurriera, mucho menos evidentemente, se les ocurriera abandonar las instalaciones en estos botes porque serían perseguidos por la Secretaría de Marina, cosa pues comprensible tratándose de un objeto intervenido directamente por el gobierno federal. Este asunto ya llegó a la embajada norteamericana. Mark Johnson, que es el portavoz de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, dijo en un correo electrónico que las autoridades estadounidenses están ya platicando sobre este hecho con el gobierno mexicano. El Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá dijo también que tiene conocimiento del caso concreto de 3 canadienses cuyas embarcaciones fueron embargadas precautoriamente. Así las cosas con este asunto que ha generado, este hecho que ha generado pues ruido mediático de entrada, porque en el contexto de las acciones de carácter fiscal anunciadas por el gobierno del presidente Peña Nieto, parecieran configurar una determinación, la determinación de la Administración Federal de entrar fuerte con una serie de acciones para poner orden en el terreno de lo fiscal, poniendo también en orden y en cintura a los grupos o conglomerados de contribuyentes más importantes, de mayor presencia económica y financiera en el país, por ejemplo, porque está atacando pues a grupos muy específicos en este momento, por lo menos aquellos que tendrían por su importancia, por su volumen, por su inversión, la posibilidad de generar recursos, los recursos que la federación quiere recibir a como dé lugar en la aplicación o con la aplicación de la reforma fiscal. El interés primordial del gobierno es recaudar a como dé lugar la cantidad de recursos que va a dejar de recibir por otros conceptos. De entrada, le recuerdo pues que la determinación de elevar la tasa del IVA en la frontera en un 5%, es decir, homologar, le va a generar algo así, 15,000 millones de pesos a la federación, tan solo de contribuyentes baja californianos. 15 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, que no es cualquier cosa. 15,000 millones de pesos es una cantidad interesante. En general es lo que le generaría la frontera. Baja California aporta a esa gran bolsa más o menos unos 5,000 millones de pesos. Cantidad nada despreciable, pues, considerando las necesidades que tiene el gobierno del presidente Peña Nieto. En fin, así las cosas en el tema fiscal. Mire, en el ámbito nacional y en el tema de la seguridad pública, valdría la pena compartirle este hecho noticioso generado allá en el estado de Morelos, donde les hemos prestado al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra, para despachar como secretario de Seguridad Pública estatal. Bueno, es un decir pues que les hemos prestado, en realidad él se prestó solito.
y allá lo tiene el gobernador Graco Ramírez Abreu. Solo que la nota del día consiste en la confirmación de que otro tijuanense que participó aquí en el área de seguridad pública bajo las órdenes de Jesús Alberto Capella Ibarra, que es el señor Javier Viruete Munguía, que fue incluso jefe del grupo de fuerzas especiales durante el tiempo que Capella estuvo al frente de la Secretaría. Bueno, pues ahora está despachando ya en Morelos y lo hace como subdirector operativo de esta secretaría. No es el único baja californiano que se incorpora al equipo de seguridad pública del estado de Morelos. Otro elemento tijuanense, Miguel Ángel Marín, que fue jefe del grupo de fuerzas especiales, ahora es el director de policía a nivel estatal. En esta nueva estructura, en este modelo de mando único que el estado de Morelos está adoptando, lo que le convierte en el primer estado de la República en aplicar este modelo, que es una propuesta ya presentada, una propuesta hecha incluso desde la administración federal anterior, como un modelo ideal, o por lo menos como un proyecto, un prototipo, eh, con el propósito de ver su funcionalidad. Aparentemente eso resolvería muchos de los problemas de corrupción, muchos de las necesidades de homologar sistemas operativos, planes de trabajo, modelos de capacitación, etcétera. Estaría ya poniéndose pues en aplicación allá en el estado de Morelos. Así que allá están estos tijuanenses aportando la experiencia que por lo menos parece haber llamado la atención del gobernador morelense. Ya conoceremos los resultados. Usted debe recordar que precisamente otro secretario de Seguridad Pública Municipal, el capitán Julián Leizaola, el militar Julián Leizaola, también fue contratado por allá en Chihuahua para ejercer un cargo similar. Por allá seguramente se van a ver muy posiblemente el señor Jesús Alberto Capella Ibarra y don Julián Leizaola, que no tuvieron precisamente una relación muy cordial que digamos, pero muy posiblemente coincidan por allá en algunos de estos encuentros de coordinación que se realizan por área, por zonas o bajo la convocatoria del gobierno federal. En fin, le vamos a compartir más información al regreso de esta pausa. No tardamos. Donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuán, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com.
Mire, estamos ya de regreso y le quiero recordar los números telefónicos a través de los cuales puede usted mantener contacto con la Agencia Fronteriza de Noticias. Son el 6087-645, el 250-0610. Desde luego le comparto también la dirección de correo electrónico en la que gustosos recibiremos sus comentarios o sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Serán bienvenidas estas sugerencias. Le esperamos con mucho gusto. Mire, en un asunto de carácter local, pero que tiene relevancia nacional, estuvo en Tijuana un aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, del PAN, Juan Manuel Oliva Ramírez. Este hombre que fue gobernador de Guanajuato y que ha venido a platicar con sus compañeros de partido porque está aparentemente decidido a ser el sucesor del señor Madero, el señor Gustavo Madero, y está en la competencia, pues en la puja interna por ocupar este sillón. Y de hecho ha concedido una entrevista exclusiva a Agencia Fronteriza de Noticias, y en esta el señor Juan Manuel Oliva Ramírez habla desde luego de sus rivales en este proceso de búsqueda, de Josefina Vázquez Mota, de Ernesto Cordero, y dice que pues tal vez podrían tener más proyección, sin embargo no van a vencer la estructura política que ha desarrollado con los militantes de 28 estados de la República durante su campaña. Eso dice. Por el contrario, afirmó, lo que se necesita es más reflexión y menos reflectores. De hecho, creo que tenemos audio de esta conferencia de prensa que previamente ha concedido en las instalaciones de su partido aquí en nuestra ciudad. 8 coordinaciones regionales en 32 estatales, y las 32 estatales en los municipios, vamos por 250 coordinaciones este mes de enero, y después el resto de los municipios que tienen comité municipal. Y el objetivo es un movimiento denominado por uno de los nuestros, que sería lograr obviamente en su oportunidad un hombre en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. Sabemos que el PAN el año pasado reforma a una democracia participativa. ¿Cómo ve este cambio? Bien. ¿Lo favorecerá? Yo creo que es un cambio para bien, que va a obligar al dirigente nacional a tener un contacto con la militancia, a generar un ánimo, ¿verdad?, que nos permita contagiar al partido de una esperanza, hacer del PAN de nueva cuenta la esperanza de todos los mexicanos, de todas las familias mexicanas, y obviamente un trabajo de cercanía que nos permita reestructurar este partido que en estos momentos hemos dicho que cuando el PAN se alejó de la sociedad y del partido... Esto corresponde a la conferencia de prensa ofrecida ahí, como le reitero, en las instalaciones de su partido aquí en nuestra ciudad, y en entrevista con la Agencia Fronteriza de Noticias insistió en que lo que se necesita es más reflexión y menos reflectores, así como un líder que esté junto a la gente y no en el centro del país, lo cual lo ofrece él como aspirante a la dirigencia nacional. En esta entrevista con AFN, el exgobernador de Guanajuato dijo que la reforma a los estatutos del partido efectuada el año pasado y con la que se modificó la forma de votación interna de los panistas, pues se convertirá este proceso, esta forma de elegir dirigencias, en una democracia participativa, y esto, evidentemente, eso confía él, le va a favorecer durante la campaña que ha realizado por 5 meses en diferentes estados. Al final de este proceso, pues, le habrá de beneficiar con el voto de sus compañeros de partido. Además, insiste, pues es un cambio para bien que va a obligar a que quien sea dirigente tenga un mayor contacto con la militancia. Por otra parte, dijo que la intención de su participación en esta contienda interna es contagiar esperanza y hacer un plan de nueva cuenta para que las familias mexicanas constaten la reestructuración de un partido que, reitera, se ha alejado de la sociedad, tal como se vio en las elecciones de 2012, en las que el partido blanquiazul quedó pues en tercer lugar, perdiendo la presidencia de la República.
Por lo tanto, dijo, pues es tiempo de devolver al partido a su cobertura nacional a través de un proceso de mediano y largo plazo, y dijo que hace falta constituir aproximadamente unos 1.200 comités municipales y estatales alrededor del país. Consideró de igual manera que un PAN renovado, fuerte y unido es necesario para detallar un proyecto de nación que tenga dos vertientes. Por un lado, determinar un plan con las entidades y por el otro, establecer un sistema político democrático humanista, ya que el partido no ha querido, aseguró, asumir la vía de la organización social a través de su historia. En cuanto al llamado Pacto por México, advirtió que este está incompleto porque no incluye a la sociedad, la cual es pieza clave de consulta y desarrollo para el país y que será fortalecida con su plataforma de regionalización del trabajo del Comité Ejecutivo Nacional para dividir al país en 8 grandes zonas o secciones a fin de evitar la centralización, poniendo además mayor atención y énfasis a las peticiones ciudadanas. Manifestó que el partido requiere de un equipo de cobertura nacional que hoy no tiene, ya que de ganar las elecciones internas se enfocaría en dos grandes temas, mujeres y jóvenes, ambos sectores poblacionales que se han visto descuidados por el PAN en comparación con otros organismos políticos. Dice que en nuestro país existen 11.000, ¿sí? 11.000 jóvenes panistas que representan el 5% del total de los militantes nacionales, porcentaje que él cree debe aumentarse al menos en un 30%, ya que actualmente la estructura juvenil del partido está raquítica, no obstante que se ha demostrado que en ellos recae una gran fuerza política. Dijo además que para las campañas electorales de 2015 deberá haber al menos 150 candidatas femeninas a nivel nacional, por lo que pronto, al igual que con los jóvenes, se va a reunir con representantes de 26 estados para fortalecer lazos y establecer un plan de trabajo conjunto. Sobre su desempeño como gobernador de Guanajuato, dijo, pues fue exitoso, ya que fue el estado que obtuvo el mayor crecimiento en educación superior, así como en el número de empresas, dejando así a un futuro próspero para la entidad, al menos para los próximos 20 o 30 años. Así de exitoso describe el señor exgobernador su gestión al frente de aquella entidad. Finalmente, sostuvo en esta entrevista que la campaña al interior de su partido será la oportunidad perfecta para sacar lo mejor del PAN. Confió en que todo saldrá de la mejor manera siempre y cuando se satisfaga la calidad de imparcialidad entre todos los participantes de esta contienda interna en la que todavía no se ha dicho la última palabra y los otros aspirantes tienen desde luego su propia versión, su propia posición y algunos diferendos en el modo de hacer las cosas. En resumidas cuentas, cada quien tiene pues su forma de matar pulgas, por decirlo de la manera más coloquial. Mire, en el mismo ámbito local, una determinación importante que se ha tomado en el seno del Congreso del Estado en las últimas horas tiene que ver con esto de la carretera escénica y el dolor de cabeza que ha significado a raíz del derrumbe registrado el pasado 28 de diciembre. Y no tanto por este acontecimiento que tiene desde luego un impacto económico, concretamente en el ramo turístico de la entidad, por la afectación en esta afluencia hacia Ensenada. Una comisión encargada de atender la problemática generada por estas fallas geológicas y por las afectaciones a la carretera escénica Tijuana-Ensenada fue finalmente aprobada por el Congreso del Estado. Esta comisión va a tener como función el seguimiento de los acuerdos tomados en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo por la 21ª legislatura. La idea es impulsar la búsqueda de alternativas de solución a lo ocurrido en la autopista. Se informó también que en este mismo marco, en este mismo contexto, se ha decidido impulsar un acuerdo para pedir al gobierno de la República pues la cesión de esta vialidad, un viejo anhelo, una vieja demanda, la cesión de esta vialidad, de la administración de esta vialidad pues
a gobierno del estado. Ha sido una de las iniciativas más apoyadas por los diputados que representan a la mayoría de los partidos ahí en la legislatura. El documento establece que la 21ª legislatura está exhortando al Ejecutivo Estatal y al Gobierno Federal para que atiendan a la brevedad posible este problema y al mismo tiempo analicen la viabilidad técnica y financiera de esa transferencia administrativa, no solamente al Gobierno del Estado, sino a los municipios respectivos, pues por la derrama que genera. Se exhortará de igual manera a los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Ensenada, con la finalidad de que realicen las acciones necesarias para agilizar y mantener funcional el tránsito vehicular por las rutas alternas sugeridas mientras se reabre el tráfico a la población en esta autopista. Se aprobó de igual manera que esta instancia de gobierno exhorte al titular de la Secretaría de la Función Pública para que se lleve a cabo una investigación respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados del mantenimiento de este tramo carretero afectado que se colapsó, usted recuerda, allá a la altura del kilómetro 93. De igual manera, se acordó hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras y Capufe a que emitan un decreto para que no se cobre cuota de peaje a los usuarios de la multicitada autopista hasta en tanto se encuentre en funcionamiento en su totalidad esta vía. Esto es en esencia lo que ha discutido y aprobado el Congreso del Estado en relación con el tema de la carretera escénica, donde todavía hay más información que estará generándose justamente este día, en la medida que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había postergado para el día de hoy precisamente algunas definiciones de carácter técnico sobre las obras de rehabilitación ahí. No obstante, en este tema, o en este gran tema, ha estado ausente una de las demandas, una de las viejas demandas, que consiste en eliminar por completo el cobro de cuota de peaje, considerando que este nació precisamente en su inicio con el propósito de recuperar la inversión que se había hecho para esta importante vialidad. Nosotros le vamos a compartir más información al regreso de esta pausa. Regresamos pronto. Y sigue con nosotros. Yo quiero reiterarle los números telefónicos a través de los cuales puede usted mantener contacto con nosotros. Son el 608-7645 y el 250-0610. En otra opción le quiero compartir la dirección de correo electrónico afnpolitico@gmail.com. Se lo repito, afnpolitico@gmail.com. Mire, hay una nota que nos está llegando en este momento. Es una declaración del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, que afirma que el estado de Morelos fue el puerto de abrigo de importantes narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes, Juan José Esparragosa, alias El Azul, y los Beltrán Leiva, quienes se movían con total impunidad
cubiertos por los jefes de policía en esa entidad en los últimos 2 o 3 sexenios. Es una entrevista exclusiva con Agencia Fronteriza de Noticias, una nota que nos está compartiendo nuestra compañera y directora, Dorelena Cortés, y en ella el mandatario revela que cuando llegó al cargo que ostenta, pues encontramos una situación terrible, tan terrible, dice, que fue en Morelos el puerto de abrigo de importantes narcotraficantes. Sobre los policías que los protegían, dijo que ahora todos están bajo proceso y el encargado de antisecuestros en el gobierno de Jorge Carrillo Olea está sentenciado por más de 30 años. El gobernador concedió esta entrevista a Agencia Fronteriza de Noticias la mañana de este martes en una amplia sala cercana a su despacho en la llamada Casa Morelos, después de haber nombrado un día antes a nuevos funcionarios de su administración, entre quienes se encontraba el ahora encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jesús Alberto Capella Ibarra. Para poner en contexto la situación que ha vivido esta entidad que se encuentra en el centro del país, Ramírez Garrido Abreu mencionó por sus nombres a los jefes policíacos que han caído en manos de la ley y que están sentenciados a 30 y 34 años de prisión porque se les comprobaron nexos con el crimen organizado. De esa forma habla de Agustín Montiel, director de la ministerial, en una de las administraciones pasadas, que fue sentenciado a 34 años de prisión. Habló de otros jefes policíacos y de los gobernadores que le antecedieron, inclusive del saliente Marco Adame. Sobre este dijo que Adame mantuvo como secretario de Seguridad en la entidad a Luis Ángel Cabeza de Vaca, ya que supone que fue la condición que ellos tuvieron, en referencia pues a acuerdos con el crimen organizado, hasta que el ejército tuvo que intervenir en sus oficinas para capturarlo, acusado de nexos con el crimen organizado. Esto porque, según dijo, se percataron que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos sirvió para romper un cerco y rescatar a Arturo Beltrán Leiva. Era el propio helicóptero de gobierno del Estado, eso está en los expedientes, está todo. El Barbas, finalmente, usted recuerda este asunto, fue abatido a tiros por elementos de la Secretaría de Marina en la ciudad de la Eterna Primavera el 16 de diciembre del año 2009. Además, según recordó el gobernante, aquí se movían los grandes personajes del narcotráfico como el Grande, Sergio Enrique Villarreal Barragán, un ex policía de más de 2 metros de altura, que fue capturado en el estado de Puebla en el año 2010. También tenía aquí como su centro de operaciones la Barbie, Edgar Valdés, capturado apenas una semana antes que Villarreal. Todos estos personajes, recuerda el gobernador, tenían en Morelos su territorio. Aquí utilizaban para moverse a Huixquilucan, para moverse a Puebla, para moverse a Acapulco. Aquí estaba su base operativa. Entonces, nosotros llegamos y enfrentamos el problema con la propuesta de la Policía del Mando Único Coordinado. Nos costó trabajo convencer a los presidentes municipales, ya que ellos aún conservan esas facultades en materia de seguridad, en términos del artículo 115 constitucional, y entonces para mí era muy importante, después de un año de gestión, que ya se pusiera en funcionamiento el mando único. Este gobernador, que llegó, por cierto, al poder como producto de la alianza PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se quejó también de que al tomar esta administración había 70 cámaras para vigilancia, de las cuales únicamente funcionaban 20. ¿Le suena familiar esto? Solo 20 de 70. No solo eso, sino que el llamado C4 no era tal, sino que se trataba de un cuarto que tenían improvisado, francamente. Sin embargo, a la fecha festejó que ya tiene 3 cuarteles de policía, uniformes especiales que cuentan con base de datos que puede leerse en el propio uniforme del policía, se cuenta con la huella balística del arma de cada uno de estos, que tiene hasta la fecha 200 nuevas patrullas, ya que no tenían estas unidades, y que tiene a su servicio 2 helicópteros cuando solamente contaban con uno que, pues, además era utilizado como taxi aéreo para negocio del propio gobierno. Mire, en un año casi vamos ya por 1000 policías nuevos. Yo me encontré 300 policías en el estado que no tenían dónde dormir, dónde comer. Hoy tenemos 2 cuarteles, uno para 500 elementos, 1000 en 2 turnos,
y otro para 150, y estamos haciendo uno más para 250 elementos. Oiga, esto es una amplia entrevista de nuestra compañera Dorelena Cortés, que ya podrá usted leer con toda calma y pues completita, muy interesante además, a través de este portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Interesante documento que, déjeme confirmárselo, seguramente lo podrá leer, sí, de hecho ya lo puede leer en nuestro portal, en www.afntijuana.info, ¿sí? www.afntijuana.info. Está íntegra ya en estos momentos. Interesante esta plática con el gobernador de Morelos en el contexto de esta decisión de poner en funcionamiento el mando único, coordinado, que encabeza el tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra. Mire, sí, no se le olvide, le recuerdo nuevamente el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, en el que puede usted leer no solamente esto, sino todas las notas que se están generando minuto a minuto. Es www.afntijuana.info, en donde va a encontrar además la entrevista con el candidato a la dirigencia nacional del PAN y las columnas de nuestros colaboradores habituales, así como las notas sobre los últimos acontecimientos noticiosos. En fin, vamos a otros temas de carácter local igualmente. Porque hay una declaración del gobernador del estado en las últimas horas. Ya sabe usted que el señor Francisco Vega de la Madrid ha estado muy activo en horas recientes, sobre todo poniendo en marcha módulos relacionados con el seguro popular y reuniones con grupos importantes de la comunidad baja californiana. Hoy mismo tenía agenda en el puerto de Ensenada y en horas recientes estuvo pues en nuestra ciudad. El gobernador del estado dice que el impacto financiero que significa para su administración la homologación del impuesto al valor agregado pues es de 246 millones de pesos. Eso le cuesta al estado pagar, porque a final de cuentas la administración a su cargo es una consumidora de bienes, productos y servicios, por los que también tiene que pagar, o tenemos, porque a fin de cuentas pues es recurso de los contribuyentes, ese 5% adicional que nos ha recetado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y por tal razón, dice, se aumentó el presupuesto y se solicitó un préstamo, a la vez que se han tomado otras medidas con tonos ambientalistas, como la incorporación de la verificación vehicular. Ya sabe usted que, y esto ni siquiera lo tiene que decir el gobernador, la información en su momento, los simples datos duros lo plantean. Baja California es uno de los estados más contaminados. Tiene uno de los nada honrosos primeros lugares en esta problemática, y en días pasados la ciudad de Mexicali, le recuerdo, vivió una presencia de aire contaminado realmente impresionante, con elevados índices de afectación para la salud pública. Dice el mandatario que en razón de esto pues es que se han tomado estas disposiciones relacionadas con el control vehicular y con la obligatoriedad de someter a revisión, a inspección, todos los vehículos del estado, a fin de que empiecen ya a cumplir con medidas, se refiere a sus propietarios, con medidas de control en las emisiones contaminantes. El mandatario dice que pues la verificación no es la única política pública que se aplicará en el tema ambiental. Dice que la ciudadanía puede revisar que los índices de enfermedades respiratorias están aumentando debido a la sociedad en el ambiente, a las quejas de los ciudadanos que piden se retiren los verificentros, esto a través de algunas manifestaciones que ha habido sobre todo en la capital del estado. Vega de la Madrid contestó que se hizo todo lo posible para que el pago de la verificación tuviese
otros beneficios para los automovilistas. De hecho, funcionarios suyos ofrecieron una conferencia de prensa en horas recientes para afirmar que esto no tiene vuelta de hoja. Esta ya es una disposición que tendrá que acatarse con algunas modificaciones, tal vez, algunas consideraciones, pero a final de cuentas y a más tardar en un año, la intención es que todos los bajacalifornianos estemos tripulando, conduciendo vehículos con las correspondientes medidas de control en la emisión de contaminantes. Por cierto que en esta misma entrevista que el gobernador concedió al término de la instalación de un módulo del Seguro Popular, hizo saber que van a adelantar participaciones a los gobiernos municipales, lo que da un total de 200 millones de pesos entregados durante la administración estatal actual a los ayuntamientos. Con este anticipo, dijo, van a poder cubrir algunos compromisos como el pago de la segunda parte de los aguinaldos, aunque algunos municipios no tienen todavía el saneamiento financiero suficiente para soportar el gasto. Kiko Vega dijo, por otra parte, que no se han dado las circunstancias para que él se sume a la firma de estas listas de quienes promoverían un amparo para echar por tierra la homologación del IVA y obligar al gobierno federal a que deje la tasa nuevamente en el 11%. Sin embargo, afirmó que si se lo ponen enfrente, lo firma porque lo firma, ya que él es solidario con quienes están empujando para que la homologación sea nulificada. En cuanto encuentre un módulo, ya saben, señores empresarios, que son los promotores de esta campaña, cuestión de seguirle la pista, de verificar la agenda del gobernador, se le plantan ustedes al gobernador y mire, ahí les va a firmar. Ya lo dijo públicamente. Lo que es un hecho, y lo afirma el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de nuestra ciudad, es que el IVA va a pegar en serio a los hoteleros y a las aerolíneas. José Arturo Gutiérrez, que es presidente de Cotuco, dice que el sector hotelero de la región deberá enfrentarse este año a un impuesto total del 19% directo, así de elevado, lo cual podría traer una baja significativa en la ocupación hotelera en caso de que se incrementasen los precios por estancia y servicios, con el diferencial del 5% a causa de la homologación del impuesto al valor agregado y el gravamen de otro 3% que es de carácter estatal a este mismo sector, pues automáticamente dan como resultado el total mencionado, 19%. El presidente de Cotuco afirma que otra de las graves repercusiones que podría tener este elevado impuesto pues es el flujo de turistas que viajan al interior de la República vía Tijuana y deciden quedarse en la región unos días más. Este gasto, así de simple, este gasto podría desaparecer debido a que el viajero tendría que pagar tantos aumentos en hotel como en aerolíneas. Así el panorama que está pintando el presidente del Comité de Turismo y Convenciones. Y con esto, con esta información, damos por concluida la edición de este día, no sin antes agradecer como siempre la gentileza de su sintonía, invitarle a que el próximo lunes esté usted al pendiente, informándose a través de este espacio generado por Agencia Fronteriza de Noticias y transmitido a través de Canal 154 de cable. Le recuerdo nuevamente que puede usted consultar las 24 horas el portal de Agencia Fronteriza de Noticias para estarse informando y leyendo cosas como la entrevista que nuestra compañera Dorelena Cortés ha hecho al gobernador del estado de Morelos. Mientras tanto, le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.